El castigo del orgullo. Fuente. El castigo del orgullo. En el palacio del rey Miroslav se notaba inusitada agitación. Infinidad de pintores de todas partes del mundo habían acudido llamados por el soberano con el fin de hacer su retrato. El joven monarca apuesto y gallardo se había propuesto contraer matrimonio, y entre los numerosos retratos de princesas y nobles doncellas de todos los países del mundo que acababa de recibir, había uno que le había llamado poderosamente la atención, inundando su corazón de un amor sin límites hacia el original de la pintura, y decidiendo que aquella beldad sin par había de ocupar con él el trono. Esta fue pues la causa de que convocara a aquella reunión de pintores, al objeto de elegir entre ellos el que había de dibujar su imagen para enviarla a la princesa de la que se había prendado, con un pliego escrito de su puño y letra, en el que haría la petición de mano. Cuando todos los artistas estuvieron reunidos, el joven monarca les dirigió la palabra, expresándose de este modo: «Mis queridos amigos, os he llamado para que cada uno de vosotros haga mi retrato. He de advertiros, empero, que no me agradará que me lisonjeéis con vuestros pinceles. Prefiero que me pintéis sin favorecerme en absoluto, al objeto de que la que ha de ser mi esposa no sufra decepción alguna cuando me vea en carne y hueso». «Procuraremos», respondió el más anciano de los artistas, «que nuestra obra se ajuste estrictamente a la realidad». Algunas semanas más tarde, varios retratos del rey fueron expuestos en la mayor de las salas del Palacio Real. El propio soberano, rodeado de sus cortesanos, fue a examinar las pinturas para elegir la más apropiada para enviar a su amada. «Me temo», dijo uno de los cortesanos, «que ninguno de estos manchalienzos ha conseguido estampar en la tela toda la magnitud de vuestra sin par y real belleza, majestad». «Esas son las instrucciones que recibieron», respondió el monarca. Eligió el soberano el retrato que menos le favorecía, y después de haberle hecho encuadrar en un marco de oro cuajado de perlas, despidió a sus cortesanos, que se fueron en marcha hacia el reino en que residía la princesa, cargados a rebosar de regalos para ella y para su padre, así como llevando también la petición de mano. Con justificable ansia, esperó el joven monarca la vuelta de los comisionados. 3 semanas después, efectuaron éstos el regreso a la corte, pero con rostros tan larguiruchos, con expresión tan triste, que el rey Miroslav no tuvo necesidad de preguntar para adivinar cuál había sido el resultado de su gestión. «Majestad», dijo el más anciano de los comisionados, «la ofensa que se os ha inferido en nuestras personas ha sido tan grande, tan inaudita, que temo provocar vuestra justa cólera si os refiero todo cuanto ha sucedido». «Habla sin temor», respondió Miroslav estremeciéndose. «La recepción que nos tributó el rey y la corte cuando llegamos con nuestra embajada fue verdaderamente grandiosa. Todos mostraron sinceramente su alegría al enterarse de que habías elegido a la princesa Krasomila para que compartiese con vos el trono real. A la mañana siguiente, nos presentamos a la princesa para rendirle nuestros homenajes, y como hasta el día de la fecha, ningún mortal puede vanagloriarse de haber tocado su mano, a nosotros no nos fue concedido tampoco tan elevado honor, contentándonos con besar con unción la orla de su túnica. Le presentamos entonces el retrato de vuestra majestad, y después de haberlo mirado un instante, nos lo devolvió replicando textualmente: «Decida vuestro soberano que no es digno de atar la correa de uno de mis zapatos». La humillación nos produjo el efecto que podéis suponer. La sangre nos hervía de indignación y de cólera ante tamaña ofensa. El anciano rey, a quien comunicamos la conducta incalificable de su hija,
nos rogó que no divulgáramos su comportamiento, añadiendo que el carácter de Krasomila le hacía sufrir enormemente. No obstante, nos declaró que tal vez consiguiera que se arreglaran las cosas, y que ella diera su consentimiento para vuestro enlace. ¿Qué respondisteis entonces? Nada. Después de deliberar, decidimos que no podía ser una buena madre para sus súbditos con su orgulloso carácter, y emprendimos el regreso para comunicaros lo sucedido. Habéis obrado prudentemente, dijo el rey Miroslav. Estoy plenamente satisfecho de vuestra conducta. Yo me encargaré de lo demás. Las mejillas del soberano ardían por la ira que le produjo el desmesurado orgullo de Krasomila. Durante largo rato estuvo pensativo, sin saber qué hacer. Pero finalmente su sutil ingenio le deparó una idea que decidió poner en práctica sin perder un momento. Hizo llamar entonces a su anciano consejero, y le participó su plan, que fue aprobado en el acto por el juicioso cortesano. Al día siguiente se notaba extraordinaria animación en el palacio, con motivo de la partida del rey. Antes de salir de sus dominios, el soberano confió las riendas del gobierno a sus consejeros, bajo la dirección del más anciano de todos ellos, en quien tenía plena confianza. 3 días después, cuando llegó a los confines de su reino, ordenó a su séquito que regresara a palacio, y él, provisto de escasa cantidad de dinero, y sin más ropa que la que tenía puesta, prosiguió solo su camino. Era un hermoso día primaveral. La princesa Krasomila paseábase lentamente por el jardín de su palacio. Era hermosa sobre toda ponderación, bella como una diosa, pero su rostro, por lo acerbo de su carácter, se asemejaba a una rosa sin perfume, o a un vergel florecido desprovisto del benéfico influjo de los rayos del sol. Sin embargo, su alma era delicada y sensible, como demostraban las lágrimas que vertía a menudo por las desgracias del prójimo, y por la largueza de las limosnas que siempre prodigaba. Y no obstante, no toleraba que ningún mendigo se le acercara, por temor a que pudiera tocarla con su indigna mano. Infinidad de soberanos habíanle hecho proposiciones de matrimonio, que ella recibió con menosprecio, manifestando el desagrado que sus rostros, sus modales, o alguna otra cosa de sus personas le producían. El mismo rey, su padre, tuvo que reprenderla a veces por aquel orgullo desmesurado, pero ella siempre le respondía serenamente: «El que quiera llamarse mi esposo, ha de sobresalir por su alcurnia, su belleza física y moral, y por sus cualidades». Aquel mismo día en que la princesa estaba paseándose por el jardín, el anciano rey se aproximó a ella y le dijo: «Hija mía, acabo de tomar a mi servicio un joven a quien he dado el cargo de primer jardinero, aunque me parece demasiado instruido para ocupar puesto tan humilde. He observado que es tan hábil en floricultura como en las letras y en la música, razón por la cual me he apresurado a aceptar sus servicios. Me atrevo a asegurar que no hay en todo nuestro reino quien le aventaje en saber, a pesar de su modesta condición». La princesa permaneció silenciosa. «¿No dices nada?», preguntó el rey. «Verás, padre mío, pienso que si es verdad lo que dices, cosa que no dudo, has obrado con gran acierto. La presencia de un hombre así es tan valiosa como la posesión de una alhaja. Siendo tan hábil en la música, y suponiendo que sea un hombre de buenos modales, podría sustituir a mi difunto profesor de arpa. Dile que acuda a verme en el pabellón de verano». 2 minutos más tarde, Miroslav comparecía ante la princesa, que lo recibió en el pabellón. «Permitidme, graciosa señora, que me incline humildemente ante vuestra radiante belleza. El mismo sol se oculta envidioso ante el brillo incomparable de vuestros ojos. Las rosas se estremecen de rabia bajo los emparrados, y el aire
se muestra orgulloso de rodearos y acariciaros con su fresca brisa. Al mismo tiempo, le dirigió una mirada incendiaria que ruborizó a Crasomila, mientras besaba rendidamente el borde de la túnica de raso. La orgullosa doncella desvió la mirada y la fijó en una de las rosas que se erguía por encima de la ventana del pabellón. Dentro de la rosa había un niño diminuto, con los ojos vendados y un arco en la mano. Eros, que así se llamaba el niño, sacó una flecha del carcaj que colgaba de su hombro, la puso en el arco y la disparó con tal acierto que fue a herir a Crasomila en el centro del corazón. Una sensación dulcísima invadió el pecho de la princesa. Se volvió hacia el joven, que continuaba arrodillado a sus pies, y le preguntó con voz amable: «¿Cómo os llamáis, apuesto desconocido?» «Miroslav, mi bella soberana», respondió el gallardo mancebo. «Pues bien, Miroslav, mi padre me ha asegurado que sois un hábil músico, y como yo he tenido que abandonar el aprendizaje del arpa por el fallecimiento de mi antiguo profesor, os agradecería que lo reemplazaseis, si os creéis capaz de enseñarme el manejo de ese melodioso instrumento». «Procuraré complaceros, y me consideraré dichoso si lo consigo». La princesa levantó la mano y le dio a entender que la audiencia había terminado, con lo que Miroslav, después de besarle el borde de la túnica por segunda vez, le hizo un saludo irreprochable y cortesano, y se marchó. Durante un buen rato permaneció Crasomila aturdida, sin darse cuenta de lo que le pasaba. En su cerebro percibía extrañas músicas, violentos latidos martirizaban dulcemente su corazón. La sangre circulaba por sus venas con inusitado fuego, las manos le temblaban. Se oyó de súbito un rumor de pasos, y Crasomila hizo un esfuerzo para reponerse de su ensimismamiento. Era el rey que se acercaba. «¿Qué te ha parecido Miroslav, hija mía?» Crasomila se ruborizó levemente y repuso con voz insegura: «Creo que será un buen profesor. Estoy pensando cuándo podremos empezar las clases». El soberano, sin parecer fijarse en el trastorno de su hija, añadió: «Oh, ese nombre, Miroslav, me recuerda el del rey que despreciaste. Tengo un temor invencible a que me declare la guerra por tu conducta incalificable para con él. Aquel día, hija mía, cometiste una falta imperdonable». Ella respondió impaciente: «Está bien, papá, pero ya no hay remedio. No me casaré con ese Miroslav, aunque poseyera 100 coronas en vez de una». El rey pensativo se alejó malhumorado. Al día siguiente empezaron las lecciones. Miroslav era un buen profesor, y tenía en Crasomila una alumna inteligente y aplicada. A medida que los días transcurrían, la capa de hielo que el orgullo había formado alrededor del corazón de la princesa se iba derritiendo lentamente, como bañada por un rayo de sol veraniego. Sus doncellas murmuraban: «¡Qué enorme transformación se ha operado en nuestra dueña! Antes no había quien se atreviera a tocar su mano, y ahora Miroslav se la besa cada vez que se despide». Era el amor que vencía al orgullo. Ya había transcurrido mucho tiempo desde la llegada de Miroslav, conquistándose el afecto de todos, pero en particular el de la princesa Crasomila, aunque ésta no quería confesarlo. Cierto día, descendió al jardín y saludó orgullosamente al jardinero mayor, pero no se negó a tomar asiento en un banco del senador, sobre el cual formaban un lecho delicioso multitud de flores entrelazadas, que el gallardo Miroslav había hecho tejer para ella durante la noche anterior. Emprendieron una conversación, durante la cual la orgullosa princesa le manifestó sus numerosos deseos y órdenes. Un caso parecido sucedía en la enseñanza. Había días en que Crasomila se encontraba de mal humor, y mandaba a su criado que despidiera al profesor,
diciéndole que Su Alteza se sentía indispuesta y renunciaba a la clase. Miroslav, sonriente, se alejaba, pero al poco rato el criado, alocado, acudía en busca suya, transmitiéndole el deseo de la princesa de que volviera al pabellón para darle la diaria lección. Fueron muchas las veces en que para hacer a Miroslav desarrugar su fruncido ceño, a consecuencia de alguna frase mortificante, ella le ofrecía su mano para que la estrechara, honor que no había concedido jamás ni a los más altos dignatarios de la corte. Un atardecer, la princesa sentada junto a la ventana tocaba el arpa. Miroslav, a su lado, contemplaba fascinado el bello rostro de la hermosa, bañado por la luz del sol poniente, que formaba sobre él un halo áureo. De pronto la princesa cesó de tocar, y tendió el instrumento a su profesor. «Tocad vos algo ahora», dijo con voz débil. «Yo estoy cansada». El joven tomó el arpa y dijo: «Si vuestra Alteza me lo permite, ejecutaré una melodía que he compuesto en vuestro honor». «Oigámosla, pues», contestó ella sonriente. Miroslav empezó a pulsar las cuerdas. Después de una introducción tan dulce como apasionada, rompió a cantar con voz deliciosamente modulada, en la que descubría el acento anhelante de su amor por la princesa. Krasomila lo escuchaba embelesada, arrobada, fascinada. Le parecía percibir el canto lánguido y delicioso de un ruiseñor, que la invitaba a descansar en un lecho de rosas y jazmines, entre los brazos de su amado. Ya el sol había desaparecido en el horizonte. Con su postrer fulgor, fundió la delgadísima capa de hielo que aún cubría el corazón de la princesa. Insensiblemente, inclinó su áurea cabeza sobre Miroslav, arrodillado a sus pies, y derramó una lágrima ardiente que cayó fulgurante en la mano del joven. Fingiendo no haber notado nada, Miroslav levantó la cabeza, dio fin a su composición con un armonioso acorde, y poniéndose en pie declaró: «Esta, Alteza, ha sido mi canción de despedida. Mañana, si Dios quiere, abandonaré la ciudad». Trémula, agitada por la pasión, Krasomila se irguió, y derramando abundantes lágrimas, repuso: «No os iréis, Miroslav, no quiero que os vayáis». «No tengo más remedio, Alteza», replicó el supuesto jardinero. «¿Y si yo os dijera que...» «¿Qué, Alteza?» En aquel momento se abrió la puerta y entró el rey. Krasomila fijó en su padre sus húmedos ojos, cogiendo a Miroslav por la mano, exclamó: «Papá, este es el elegido de mi corazón. No podría vivir sin él». El monarca la miró fríamente y dijo: «¿No será un capricho tuyo? Reflexiona bien. ¿No te arrepentirás cuando ya sea demasiado tarde?» Ella se irguió altiva. «No, porque lo amo». «¿Sabes que le falta una de las cualidades que tú exigías para tu esposo?», preguntó el rey. «¿Cuál? ¿La noble alcurnia? ¿Qué me importa si su alma es tan noble como la del que más? ¿Qué me importa el nacimiento o la genealogía, cuando se posee una inteligencia tan clara como la suya? Lo amo, papá. Solo con él me casaré». «Bien. No me opongo a que os caséis, pero no puedo consentir que permanezca viviendo en palacio cuando se convierta en tu esposo. Tan pronto como se celebre la boda, saldréis de aquí los dos, pues no quiero que me pongáis en ridículo ante toda la corte». Miroslav, arrodillándose ante el monarca, exclamó: «Oh, Majestad, no puedo consentir que Su Alteza sea desgraciada por mi culpa. Seré yo solo el que abandone el país, y no tengo la menor duda de que el tiempo borrará ese capricho que debe ser momentáneo e intrascendente». Krasomila le dirigió una mirada que expresaba fielmente la magnitud de su pasión, y afirmó con energía:
Me casaré contigo o con ninguno. Prefiero ser pobre y feliz en tu compañía, a ser rica y desgraciada entre el vacío lujo de esta corte. El monarca no dijo una palabra. Salió y regresó a los pocos instantes, acompañado del capellán de palacio y 2 cortesanos de confianza. Y 1 hora más tarde, la princesa Krasomila, convertida en señora de Miroslav, vestida con gran sencillez, abandonaba el palacio donde había transcurrido su niñez, acompañada de su esposo, después de despedirse tiernamente de su anciano padre. Cuando llegaron al confín del imperio que pertenecía al rey padre de Krasomila, los 2 esposos descendieron de la carroza que los había conducido hasta allí, y prosiguieron a pie su camino. «¿Qué haremos ahora, mujercita mía?», dijo Miroslav. «Afortunadamente reside en la capital de este reino uno de mis hermanos que está empleado en la corte, y tal vez pueda proporcionarnos alguna colocación. Pero hasta que lo consiga, tendremos que pasar muchas privaciones». «No te preocupes por mí», repuso ella con los ojos arrasados en lágrimas por la inquietud de su esposo. «Tengo algún dinero, y con él podremos mantenernos hasta lograr un puesto bien remunerado». Al llegar a la próxima ciudad, Miroslav alquiló un coche para que su mujer, que no tenía costumbre de viajar a pie, no se fatigara excesivamente. Por fin llegaron a la capital del reino, donde Miroslav arrendó una modesta habitación, en la que se estableció en compañía de su esposa. Convinieron en desprenderse de los lujosos trajes que ésta poseía, trocándolos en otros más modestos y más adecuados a su nueva posición. Krasomila, para proveer a las primeras necesidades, tuvo que vender también un anillo, el único que tenía, que era un regalo de su padre y lo estimaba muchísimo. Miroslav, después de mirarla alegremente, al ver que no se quejaba de su suerte, díjole cierto día: «Voy a ver si te proporciono algún trabajo, así como buscaré una colocación para mí por mediación de mi hermano». Se marchó y regresó al cabo de algunas horas con un paquete. Lo desató y sacó de él un trozo de tela finísima y algunas frutas. «Aquí te traigo trabajo, querida esposa», le dijo. «Te lo pagarán bien cuando lo termines. Estos frutos me los ha dado mi hermano». «Oh, vida mía, no debí dejarme convencer para traerte a esta triste situación. ¿No te desespera tener que trabajar para otros, después de la feliz existencia que siempre has llevado? ¿No te asusta la miseria que nos espera?» Y Miroslav cubría de besos las manos de su esposa. «¿De qué te quejas?», respondió ésta alegremente, clavando sus ojos en los de él. «¿No he sido yo misma quien lo ha querido así?» «No me asusta nada, y nuestro amor nos dará fuerzas para resistir los sinsabores que la vida pueda ofrecernos». Luego, cogiendo el trozo de brocado, se puso a bordar en él día y noche, no descansando más que para preparar la comida a su marido. 2 días después terminó su labor. Se puso en la cabeza una cofia blanca y sencillísima. Con su obra bajo el brazo, se dirigió a entregarla en compañía de Miroslav. La casa a donde éste la llevó era un edificio magnífico. Un criado los condujo después de atravesar varias estancias riquísimas, a presencia de la primera camarera de palacio. No obstante su buena disposición, Krasomila se sintió grandemente humillada cuando la camarera, después de examinar con ojos perspicaces su labor, le señaló varios defectos de ejecución para regatearle el precio. La vergüenza le encendió las mejillas, y ya estaba a punto de echarse a llorar, cuando de repente se abrió la puerta de la sala, y una dama respetabilísima surgió en el umbral. Tras preguntar a la camarera el motivo de la llegada de aquella joven desconocida, le ordenó que le pagara el precio que ella había pedido, después de examinar personalmente el bordado.
Krasomila le hizo una inclinación de agradecimiento, y salió de la estancia reuniéndose con su esposo, a quien no quiso decir nada de lo sucedido, ya que recordó que sus camareras solían dar el mismo trato a las pobres bordadoras que trabajaban en otro tiempo para ella. Un par de días después, Miroslav entró en la casa alegremente, anunciando a su esposa que le había encontrado colocación en casa de una excelente señora, donde la tratarían bien. Krasomila, sin vacilar un momento, se vistió con sus modestas galas, se cubrió el rostro con un velo, por consejo de Miroslav, y se presentó a la dama. Esta, después de examinarla de pies a cabeza, le preguntó sus aptitudes, satisfaciendo Krasomila sus preguntas tan halagüeñamente que la dama le dijo que se quedara un par de días a prueba, para ver prácticamente si estaba capacitada para aquel trabajo. ¡Cuánto sufrió la pobre Krasomila en aquellos 2 días! Entonces se hizo cargo de las humillaciones que habían de sufrir diariamente las sirvientas de las caprichosas señoras de la corte. Durante aquel tiempo reducido, la princesa estuvo corriendo de un lado para otro, ayudando a vestir a sus amas, cumpliendo las órdenes más absurdas, oyendo los más atroces e inmerecidos insultos por los motivos más insignificantes. Con gran dolor en el corazón, al pensar que nadie está autorizado a hacer sufrir de ese modo al prójimo, y reflexionando que en la corte del rey, su padre, ocurría algo parecido, Krasomila no pudo resistir más, y abandonó el servicio de la cortesana. Algunos días más tarde, Miroslav apareció en la puerta de su casita, con el rostro radiante de alegría, y dijo a su esposa: «Albricias, querida, nuestro soberano acaba de contraer matrimonio, y ha dispuesto para mañana un gigantesco banquete en el palacio, para presentar a sus cortesanos la nueva soberana. Hacen falta, pues, en el palacio infinidad de doncellas, cocineras y pasteleras, a los que se ofrecen excelentes salarios por trabajar solamente durante el día de mañana. ¿Por qué no vas a ofrecer tus servicios, ya que eres una buena cocinera? Y no creo que el trabajo sea rudo ni difícil». «Ya lo creo que iré», respondió alegremente Krasomila. Al día siguiente, tan pronto como amaneció, se vistió, se ató un pañuelo a la cabeza a la usanza de la gente sencilla, y se encaminó al palacio real acompañada de su esposo. La condujo Miroslav a la cocina, y allí se despidió de ella diciendo: «Voy a procurar ganar yo algo también. A la noche vendré a buscarte». El mayordomo aceptó inmediatamente los servicios de la joven princesa, ofreciéndole 3 ducados por el trabajo del día, cantidad que a ella le pareció una verdadera fortuna. Alborozada empezó Krasomila su trabajo. Todo le salía maravillosamente bien. Ruidos de coches que llegaban se percibían incesantemente en el exterior del palacio. Krasomila salió de la cocina para buscar al jefe de cocineros, que había de transmitirle algunas órdenes, cuando en el preciso momento en que atravesaba el corredor, le salió al paso un caballero magníficamente vestido de oro y plata. «Hacedme el favor, joven doncella, de buscar a alguien para que me ate el zapato», le dijo con voz campanuda. Krasomila le miró de reojo, y al comprobar por su porte que se trataba del mismo rey en persona, se arrodilló y cumplió el deseo del soberano. Este, después de darle las gracias, se alejó sonriendo. Un momento más tarde, uno de los escuderos del soberano bajó a la cocina, y preguntó por la cocinera que poco antes había atado el zapato de su majestad, ordenando que se presentara inmediatamente a la primera camarera en los aposentos del primer piso. Obedeció Krasomila, y con gran estupefacción por su parte, la primera camarera que la esperaba, se inclinó respetuosamente ante ella. «Os suplico que me sigáis, señora», dijo con gran deferencia. La princesa, sin salir de su asombro, examinó aquellas lujosas estancias, suntuosamente amuebladas y decoradas,
donde todo le recordaba su antigua residencia en la corte de su padre. Era indudable que aquellas habitaciones estaban destinadas a una princesa real, y Krasomila adivinó que habitaría en ellos la nueva soberana. Lo que no podía explicarse era el objeto de la llamada, y el saludo deferente con que la recibió la primera camarera. Llegó finalmente hasta un gabinete, donde había varias sillas cubiertas con trajes preciosísimos y mesitas llenas de alhajas. Su Majestad, como recompensa a vuestra cortesía, al atarle el zapato en el pasillo, os permite que elijáis un traje de estos que aquí veis, y las alhajas correspondientes. Yo misma he sido encargada de vestiros. Krasomila retrocedió asustada. ¿Queréis decir que he de entrar en la sala de fiestas, ataviada de ese modo, donde, tal vez, me veré obligada a bailar con el mismo soberano, sin la autorización de mi esposo? No, os ruego que transmitáis mi agradecimiento a su Majestad, pero no puedo acceder a su ruego. ¿Aceptarías si yo te lo pidiera?, dijo desde el fondo de la sala, una voz que Krasomila conocía demasiado bien. Entonces la princesa, volviéndose asombrada, reconoció a su esposo Miroslav en el magníficamente vestido caballero, a quien ella había atado el zapato poco antes, confundiéndolo con el rey. Sorprendida y dolorosamente afligida, Krasomila no pudo por menos que exclamar: ¿Por qué has hecho todo esto? Miroslav, sonriente, respondió, cogiendo de la mano a su mujer: ¿Has olvidado acaso el desprecio con que trataste a mis cortesanos el día que fueron a pedir tu mano y te presentaron mi retrato? Aquel día mismo me prometí humillar tu endiablado orgullo. Lo he conseguido plenamente con la ayuda de tu padre, y secundado por tu propio amor. De no ser por la voluntad del rey, tu padre, no te habría sometido a tan larga prueba. Puedes tener la seguridad de que he participado en gran medida de tus sufrimientos, y te ruego que me perdones si me he excedido en algo. En aquel instante se abrió una puerta, y entró el anciano monarca, que había llegado expresamente de su reino. Se reunieron los tres en estrecho abrazo, y el padre de Krasomila dijo: No niego, amada hija mía, que esta prueba ha sido un tanto amarga y dolorosa, pero debes agradecérnosla por la influencia bienhechora que ha obrado sobre ti, y ha de obrar luego, cuando seas madre, sobre tus propios hijos.